Mis padres no estaban de acuerdo con mi matrimonio con Neil, así que me fugué con él, llevándome la receta secreta de la medicina ancestral, en la que mi familia confiaba. Me drogaron y caí en coma. Cuando desperté, me arrojaron desnuda al cubículo del baño, dejando solo una carta. Tus padres mataron a los míos y tu familia me debe esto. Mi cuerpo fue visto por innumerables personas en el aeropuerto y mis padres se enfurecieron, y me persiguieron con un látigo. Me echaron de casa. La empresa quebró debido a la filtración de la receta secreta, y mis padres murieron llenos de odio. Huí al extranjero y lavé platos todos los días, pero no esperaba volver a ver a Neil. Tenía a mi mejor amiga en brazos y estaba lleno de vigor y vitalidad. Se quedó atónito al verme. ¿Cómo ha caído la señorita Hoffman a esto? Divirtámonos un poco con ella. Después de enterarme de la verdad, me derrumbé y le rogué que volviera, pero no quiso. La luz del bar era tenue. Neil, que estaba sentado en el sofá, señaló a los camareros que estaban a su lado y dijo: tiene mucha hambre. Chicos, jugad con ella. Mi cara se puso pálida al instante. Cuando di un paso atrás, un hombre me abrazó por detrás. Sus manos vagaban por mi cuerpo, y decían palabras vulgares y obscenas. Al ver la aquiescencia de Neil, algunos incluso comenzaron a rasgarme la ropa, dejando al descubierto una gran parte de mi piel. Los hombres y mujeres que estaban frente a mí me miraban y me señalaban, y mis oídos se llenaron de risas. Los recuerdos insoportables del aeropuerto pasaron por mi mente. Sentía tanto dolor que no podía respirar. Justo cuando estaba desesperada y quería morir, Neil gritó que pararan. Me acurruqué con el cuerpo entre los brazos, y las lágrimas caían como cuentas que se habían desprendido de un collar. Neil me humilló una vez más. Antes de que me recuperara, alguien me dio una patada. ¿Estás sorda? El Sr. Snyder te ha pedido que bebas. Si lo haces, todos te dejarán marchar. Su rostro seguía impasible, mirándome con aire superior. Este Neil frío y cruel me resultaba desconocido. Solía ser un novio perfecto, gentil, considerado y celoso. Sabía que era alérgica al alcohol, y también me había dicho que no me dejaría tocar ni una gota mientras él estuviera cerca. Mis manos no podían tapar nada. Me levanté temblando. Los ojos de Neil brillaron con repugnancia, y me tiró una prenda de ropa. Póntelo. Me pongo malo al verte así. Neil me tiró su ropa. Mi mejor amiga estaba ya muy nerviosa, con cara de incredulidad y dolor. Ignoré la ropa que me había tirado Neil, y me acerqué a la mesa. La mesa estaba llena de vino muy fuerte. Me mordí el labio. Cogí el vino y me lo bebí de un trago. De todos modos, hacía tiempo que quería morir. Después de beber una copa, mi cuerpo ya estaba ardiendo. La gente a mi alrededor me animaba a seguir bebiendo. Levanté la vista y vi a Neil y Diana besándose. Después de otra copa, tenía la cara mojada. Cuando continué bebiendo la tercera copa, Neil, de repente tiró el vaso que tenía a mi lado. Apestas a alcohol. Fuera de aquí. Diana está embarazada y no lo soporta. ¿Embarazada? Levanté la vista y vi los ojos burlones de Diana. Neil me había dicho una vez que yo era la única madre de su hijo en este mundo, y habíamos hablado seriamente sobre cuántos hijos queríamos tener. Bajé la cabeza para secarme las lágrimas. La incomodidad me hizo tambalearme. 2 personas se acercaron y me sacaron a rastras. Los matones de aquí ya me habían quitado todo mi dinero, como pago por protección. Después de montar semejante escándalo, el jefe seguramente me despediría. Esperaba desesperadamente la muerte en la puerta, mientras la nieve caía lentamente y me cubría. De repente, sentí un dolor sordo en la cara y alguien salió, y me tiró un montón de dinero en la cara, arañándomela. La señorita Ale es muy amable. Coge este dinero, no mueras aquí. Da mala suerte. Cuando salí del hospital, todavía tenía el diagnóstico en la mano, que indicaba que estaba en fase intermedia de cáncer, pero no sentía el dolor de morir pronto. Ya no había nadie en este mundo que se preocupara por mí o me quisiera. Volví lentamente al lugar donde vivía, un lugar caótico y sucio donde se reunían los pobres, en un estado ruinoso. En cuanto llegué a la puerta, vi que todo mi equipaje estaba tirado fuera. Me apresuré a buscar dentro, y finalmente saqué el brazalete roto era lo único que me había dejado mi madre. Lloré con fuerza mientras sostenía el brazalete, y el casero se acercó, me dio varias patadas y me dijo que me fuera rápidamente. De repente, sentí un dolor en la cara y levanté la vista y vi a Diana, con el rostro lleno de burla y repugnancia. Este es el precio que pagas por volver a seducir a Neil. Si te atreves a volver a aparecer delante de él, te mataré. Me levanté lentamente, con dolor e incredulidad en los ojos. A pesar de que solíamos ser tan buenas amigas, estaba a punto de preguntarle, pero ella me agarró de las manos y cayó al suelo. Me tiraron al suelo antes de que pudiera reaccionar. Neil se apresuró a levantar a Diana, y se le enrojecían los ojos al verla gemir de dolor. Claire,
¿Cómo puedes ser tan cruel como tus padres? Mi corazón temblaba. Hacía mucho tiempo que no me llamaba por mi nombre. En ese momento, las lágrimas casi brotaron de mis ojos. No sabía cómo explicarle que la muerte de sus padres no tenía nada que ver con los míos y sabía que no me escucharía. ¿Por qué no pensaba en por qué Diana había aparecido allí y se había encontrado conmigo? Me limité a observar cómo Neil llamaba apresuradamente a una ambulancia y cómo consolaba con ternura a Diana. Echaba un vistazo a la felicidad que una vez había tenido. Como un ratón, Neil me llevó con él al hospital. Si Diana tiene problemas hoy, te lo pagarás. Mientras esperaba ansiosa, una enfermera me vio. Señora, va a tratarse su enfermedad. Le dije que era muy joven. ¿Cómo puede rendirse? Cuando habló, recordé que la había visto esa mañana. Neil frunció el ceño. ¿Qué enfermedad? No quería que lo supiera. Así que le insinué a la enfermera que se marchara, pero Neil la retuvo e insistió en una respuesta. Al ver mi vergüenza, la enfermera apartó a Neil. Es alérgica al alcohol. Casi pierde la vida. Usted es su novio. ¿Por qué pregunta? Respiré aliviada y, de repente, me pareció un poco gracioso. Si Neil supiera que tenía cáncer, me daba miedo que se alegrara y aplaudiera. Neil bajó los párpados y volvió a hablar con ira. ¿Por qué no te bebiste hasta morir? Encontraste a esta persona a propósito. No pierdas el tiempo conmigo. Diana estaba bien. Neil compró muchos suplementos nutricionales. Los dejó en la sala y se los daba él mismo. Yo no había comido nada por la mañana, y mi estómago rugía. Neil ni siquiera levantó los párpados. Solo sonrió a la otra persona. Me pilló desprevenida y vi la pulsera en la mano de Diana. Era la pulsera que los padres de Neil le habían regalado a su futura nuera, y que Neil nunca me había devuelto. Dijo que me la daría el día de la boda, pero resultó que simplemente no quería dármela. Me echaron para que vigilara la puerta y pronto, se oyó una voz ambigua desde dentro. Estaban haciendo lo que hacen todas las parejas y, a través de la puerta, mis uñas ya me habían arañado, las palmas hasta hacerme sangre. Una vez le ofrecí a Neil hacer el amor conmigo, pero siempre se negó. Resultó que simplemente no me quería e incluso le daban asco esas cosas. Diana expuso deliberadamente las marcas rojas de su cuerpo. Neil, tú realmente. Estoy embarazada y aún me deseas tanto. Cuando estabais juntos antes, también estaba tan insatisfecho. Me mordí los labios hasta hacerme daño, tan avergonzada que quería escapar. Cuando Neil volvió del baño, Diana soltó lágrimas al instante. Neil, ella dijo que yo era una desvergonzada por seducirte. ¿Cómo puede la gente cambiar tan rápido? Me sentí humillada por Neil y deambulé por la calle. ¿Qué tienes de bueno? ¿Quién era la que siempre corría al hotel para rogarme que me acostara contigo? Resultó que aún lo recordaba. Sí, ¿cómo podría olvidar a alguien tan barata? En realidad, lo quería tanto que tiré por la borda toda mi dignidad. Mientras deambulaba, de repente sentí un dolor en la nuca y me desmayé. Cuando desperté, estaba atada en un almacén oscuro y abandonado, y había varios hombres fuertes y feroces frente a mí. Mis ropas estaban rasgadas y solo podía llorar. En silencio con los ojos abiertos después de llorar, en voz alta sin resultado. Parecía que habían llamado a alguien, y me pareció oír la voz de Neil. Estos hombres exigieron un rescate de $5 millones, y se oyó la voz fría y sarcástica de Neil. Claire, esta es otra trampa que has tendido. No te daré $5 millones aunque la tires a la calle. Mi voz miserable resonó por todo el almacén. No sabía cuántas fotos y videos habían tomado estas personas. Cuando desperté, no había nadie. Mi ropa estaba hecha jirones. Apenas quedaba un trozo de carne en mi cuerpo, y había un charco de sangre debajo de mí. En las noticias del móvil, el presidente del grupo Snyder había gastado $300 millones para comprar una villa en la playa para su esposa Diana. ¿Dónde estaba el dinero? Estaba el amor. Tenía muchas ganas de quedarme allí tumbado y esperar la muerte. Y eso hice. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, tanto que pensé que moriría. Vi a Neil darle a Diana el único anillo de diamantes del mundo, y pedirle matrimonio con la sorpresa más grandiosa. Ante la envidia de todos, también vi las fotos que esos hombres importantes difundieron por todas partes, y mi móvil recibió innumerables mensajes de texto acosadores de desconocidos, obscenos ese día. Al segundo día, cuando me estaba muriendo, la policía me encontró y me llevó al hospital. Mi cuerpo estaba muy mal y el médico me dijo que me quedaba menos de medio mes de vida. No esperaba encontrarme con Neil en este hospital. Estaba un poco nervioso y no sabía lo que buscaba. Se quedó atónito cuando me vio. Estaba cubierta de heridas y tenía un aspecto demacrado. Quería esconderme. Tenía miedo de que se riera delante de mí. Mi cuerpo ya estaba dolorido y no quería sentir más dolor. Neil se acercó a mí y me agarró por el cuello, con el rostro extremadamente feo. ¿Dónde has escondido a Diana? Su tono era ansioso. Fruncí el ceño y, perpleja,
Solo pude dejar que me sacudiera impotente. Claire, no creas que te dejaré ir si finges estar muriendo. Te daré otra oportunidad. Dime rápido. Mis rasgos faciales estaban arrugados por el dolor, y sentía que mi cuerpo estaba a punto de colapsar. De repente, sonó mi teléfono móvil. ¿Cómo podía llamarme alguien? Tenía un mal presentimiento. Neil agarró el teléfono y contestó. La voz del otro lado llegó y mi corazón se alegró al instante, y sentí que me costaba respirar. Señorita Hoffman, hemos capturado a la persona que nos pidió que capturáramos, y todavía está en el lugar habitual. Queremos reunirnos. ¿Está bien? El teléfono se llenó de los gritos dolorosos de Diana, y el rostro de Neil palideció rápidamente. Me pellizcó el cuello, con los ojos llenos de resentimiento y disgusto. No puedes fingir que te han secuestrado. ¿Así que quieres hacer daño a otros? Aunque mueras, no me importarás. Llévame a buscar a Diana ahora mismo. El caos de aquel día se repitió en mi mente, y rompí a llorar de dolor, liberándome por fin del dolor que Neil me había infligido. Me arrastró como a una esclava hasta el almacén abandonado, un lugar al que nunca quería volver. Había sangre en la cara de Diana y tenía el estómago y los brazos desgarrados sin sentir ningún dolor. Neil se arrodilló casi en el momento en que la vio. Diana. El suelo bajo los pies de Diana estaba cubierto con mi sangre. Yo estaba claramente sufriendo más que ella. Neil me empujó al suelo y me obligó a soltar a Diana, e incluso tiró una tarjeta por valor de $5 millones. Solo quieres dinero, Claire, me das asco. Sostuvo a Diana con cuidado en sus brazos, con infinita ternura y dolor en los ojos, y se volvió disgustado cuando me miró, como si fuera un cuchillo. Me cortó la carne trozo a trozo, y se la dio de comer al perro. Diana habló débilmente, todavía temblando. Claire no lo hizo a propósito, no la culpo. Parece que también está herida. Llevémosla. Los ojos de Neo finalmente se posaron en mí. Frunció el ceño, no por dolor, sino como si pensara que le había ensuciado la vista. Se lo merece. No es una pena que muera. Hizo una pausa. Además, difundió esas fotos por todas partes. Me temo que es tan feliz, que solo un grupo de hombres pueden satisfacerla. A través de la placa de hierro detrás de mí, vi mi rostro desangrado. Él salió y los hombres frente a él volvieron a burlarse. Se acabó. ¿Quién de ustedes está interesado? Que venga primero. Me mordí el labio, y vi a mis padres sonriéndome aturdidos. Saqué el cuchillo que llevaba escondido en el bolsillo, y apuñalé a los hombres. Estaba débil, así que me agarraron del pelo, y me estrellaron contra la pared. Mi visión se nubló poco a poco y, de repente, me dolió el corazón y el cuchillo se me clavó directamente en el pecho. Escupí un bocado de sangre, y los demás se dispersaron asustados. Bajé la cabeza y miré la mano que sostenía el cuchillo. Era la mía. Sí, hacía mucho tiempo que quería morir. Las lágrimas y la sangre brotaban y caí, pesadamente hacia atrás. Neil llevó a Diana al hospital. Se sintió aliviado al saber que estaba bien y fue al baño. Estaba mirando su teléfono, y no prestó atención a la carretera. Chocó con una enfermera. De repente, un diagnóstico cayó al suelo. Neil supo que era culpa suya, y se apresuró a recogerlo para la otra persona, pero no quería ver un nombre familiar en él. Claire. Múltiples órganos estaban gravemente dañados, y el cáncer de estómago estaba en fase terminal. Levantó la vista y vio que la enfermera era la que había conocido hacía unos días. ¿Quién es esta Claire? Neil, que hacía unos días se mostraba arrogante y altivo. Estaba ahora lleno de pánico y miedo. La enfermera dudó un momento. Claire le había dicho que no quería que nadie lo supiera, pero no podía soportar ver cómo se apagaba la vida de una joven. ¿Y si este hombre podía salvar a esa niña? Es la niña que estaba con usted hace unos días, la que era alérgica al alcohol. Neo miró el diagnóstico que tenía en la mano, y de repente se desplomó en el suelo. Claire, ¿cómo podía tener cáncer? Neo recordó de repente el rostro pálido de Claire por la mañana. Su voz era débil y su cuerpo estaba cubierto de heridas. Neil se asustó mucho de repente. Rompió con rabia el informe del diagnóstico que tenía en la mano y luego se volvió para hacer una llamada. Ese almacén abandonado. Traedme a Claire, a este hospital. Tiró el teléfono al suelo. Se frotó la cabeza con fuerza y pateó las cosas que tenía a su alrededor. Tenía que ser un diagnóstico erróneo. ¿Cómo podía alguien como Claire tener cáncer? Le dolían los ojos y se sentía muy incómodo. ¿Acaso todavía le importaba la otra persona? Negó con la cabeza violentamente. Era imposible. Simplemente no quería que la otra persona muriera tan fácilmente. No la había torturado severamente ni le había pedido que espiara los pecados de sus padres. Neil se lavó la cara, se recompuso y volvió a buscar a Diana. Miró a la mujer gentil que tenía delante, y se tranquilizó. Solo amaba a Diana y solo odiaba a Claire. Al cabo de un rato, volvió a sonar el teléfono. Salió para contestar.
pero no se oyó ningún sonido. Al otro lado de la línea durante un buen rato. ¿La has encontrado? Si la encuentras, tráela rápidamente. Finalmente, bajo su ira, la otra persona tartamudeó y dijo una frase. Sr. Snyder, no se enfade, la he encontrado. Pero, la paciencia de Neo se había agotado por completo. Antes de perder por completo los estribos, la otra persona finalmente apretó los dientes y se contuvo lo que quería decir. Claire, la señorita Hoffman, está muerta. Los ojos de Neo se quedaron vacíos y sin vida, y se quedó allí como en trance. ¿Estaba muerta? Cuando escuché las palabras por teléfono, me di cuenta de que nadie podía verme. Mi cuerpo no me dolía y no tenía ninguna herida. Estaba muerta, flotando alrededor del único hombre, en este mundo al que no podía dejar ir, con mi alma renuente. Un rastro de pánico cruzó el rostro de Neo. Esperaba ver más compasión en su rostro, pero al momento siguiente, el pánico apenas perceptible desapareció de repente. ¿Qué demonios quiere hacer? La dejé allí y fue culpa suya. ¿Qué derecho tiene a enfadarse conmigo? Date prisa y déjala dar la vuelta. Neil se repitió una y otra vez que Claire no podía morir. No era tan fácil causar problemas durante miles de años. Era astuta y siempre había sido así. Los subordinados del otro lado no se atrevieron a decir nada más, y solo pudieron rogarle a Neo que fuera a ver por sí mismo. Diana vio que Neo estaba a punto de irse, y fingió estar lastimera. ¿Claire te está buscando? Ve, yo estoy bien. Neo miró a la considerada mujer que tenía delante. Sonrió levemente y solo dijo que había un problema en la empresa. Neil condujo el coche enfadado y yo me senté por primera vez en el asiento del copiloto, el asiento que pertenecía a la futura anfitriona de su familia. Infringió muchas normas de tráfico por el camino, y no dejó de maldecir. Y el volante, que tenía entre las manos, también quedó destrozado. Le pedí a la gente que la invitara, pero no pudo. ¿Quién se cree que es? Más vale que se muera. Me dolía el corazón como si me hubieran apuñalado. Salió del coche y corrió hasta la puerta del almacén, pero se detuvo. Quizás estaba pensando en cómo humillarme. La gente que estaba dentro vio a Neo, y salió corriendo, con el rostro cubierto de sudor. Neil seguía con cara fría. Estoy aquí. Dejadla salir ahora mismo. Al ver que varios no hacían caso, se le puso la cara fea y, finalmente, apretó los dientes y entró solo. El interior olía a sangre y había un gran charco de sangre coagulada en el suelo. Neil caminaba despacio. Claire, no creas que te dejaré marchar. Si te quedas ahí fingiendo estar muerta, date prisa. Levántate y pide perdón a Diana. Por fin se acercó a mí. No podía perder la cara y me dio una patada en la pierna, pero seguía sin moverme. Al final, entró un poco en pánico y siguió gritando mi nombre, con la esperanza de que respondiera. Bajo sus sacudidas, mi cuerpo finalmente se giró y mis ojos, que estaban abiertos y llenos de tristeza, se quedaron completamente congelados. En ese momento, Neil parecía clavado en el suelo, con los ojos muy abiertos, sudor frío corriéndole por la frente, y las manos temblando sin poder parar. Por mucho que Neo se engañara a sí mismo, no podía ocultar el hecho de que yo estaba muerta. Se tambaleó y dio unos pasos atrás. Murmuró para sí mismo, imposible. ¿Cómo ha podido morir? Sí, en su mente, era el grupo de hombres que yo había encontrado. ¿Cómo podían haberme matado? Las personas que estaban a su lado miraron a Neo, y se quedaron en shock, hasta que finalmente hablaron. He preguntado y hace 3 días hubo un secuestro aquí, y la chica llamó a la policía. Hoy y ese día es el mismo grupo de personas, y las víctimas también son Claire. En cuanto pronunciaron estas palabras, Neil los miró rápidamente, con los ojos llenos de incredulidad. Neo no quería creer que yo fuera la víctima, pero ahora tenía los hechos delante de él. Me empujó al abismo con sus propias manos, y me dejó morir aquí trágicamente. Neo parecía no querer aceptar la realidad. Se tambaleó y vi lágrimas resbalando por sus ojos. ¿Estaba llorando por mí? Era realmente extraño. Volvió a conducir como un loco, dando vueltas y recibiendo muchos reproches por el camino. Finalmente, llegó al hospital. Diana yacía tranquilamente en la cama. Neo la agarró directamente por el cuello por primera vez, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué les ha pasado a esos hombres? ¿Los has encontrado? Diana estaba tan asustada que rompió a llorar. Neil era tan bondadoso, que le soltó la mano después de escuchar su llorosa explicación. Se quedó allí como un zombi. ¿Quién más podría ser? Ella es obviamente tan buena. Cuando dije esto, mi cerebro dejó de funcionar de repente, y los ojos de Neo estaban claramente un poco raros. Cuando dije esto, mi cerebro dejó de funcionar de repente, y los ojos de Neo estaban claramente un poco raros. Se sentó en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, es tan buena. ¿Por qué la culpé? Es obvio que son sus padres. ¿Cómo pude ser tan bastardo? El sonido seco de las bofetadas
se sucedió uno tras otro en la sala. Oí llorar a Neil. La última vez que lo hizo fue cuando murieron sus padres. Se secó las lágrimas y abrazó a Diana, que había venido a consolarlo. La he matado. Solo te tengo a ti. Mi corazón volvió a dolerme. Él sentía algo por mí, pero ya no era amor. No esperaba que ese grupo de hombres volviera a la puerta. Neil quería matar a los otros, pero no esperaba que admitieran sus errores. Todo es culpa nuestra. Fue la señorita Hoffman quien quiso quedarse, con los $5 millones, pero nosotros nos negamos. Durante el forcejeo, accidentalmente le clavó el cuchillo en el pecho. Varias personas estaban llenas de culpa, pero en sus palabras me echaban toda la culpa a mí. Yo era vanidoso y traicionero. Neil les pidió que se marcharan con rostro frío. Caminó solo por la sala. Cogió la taza que tenía a mano y la tiró con fuerza. Diana entró y envolvió la mano del otro, que se había herido accidentalmente con los fragmentos. Lo he oído. Claire resultó ser así. Está bien. Ya no tienes que sentirte culpable. Neil abrazó a Diana con fuerza, cada vez más fuerte. Sonrió con amargura. Realmente se lo había creído, pero al segundo siguiente, Diana fue empujada al suelo. Los fragmentos se le clavaron en la carne, y gritó de dolor. Neil se rió de forma espeluznante. Tiene cáncer. Dime para qué quiere el dinero. ¿Crees que está enferma y le ha pedido a alguien que la viole y la deje llena de moratones? Me tapé la boca para contener las lágrimas. Realmente me había creído. Diana estaba asustada por el rugido, y temblaba como un pobre conejo, pero Neil permaneció indiferente. Agarró a Diana por el cuello. ¿Has sido tú, Diana? ¿Por qué no me di cuenta antes de que eras tan malvada? Diana siempre parecía no saber nada y su aspecto encogido y lloroso hizo que Neil ya no tuviera ganas de discutir con ella. Los hombres que ya habían cogido el dinero y huido fueron capturados, y sufrieron una tortura comparable al infierno. Al final, no quedó ni un solo trozo de carne en buen estado. Los desnudaron y los arrojaron a la calle para que murieran miserablemente. Limpió mi cuerpo y regresó a mi antigua residencia. Solo entonces supo que yo quería ser enterrada con mis padres. ¿Enterrada con tus padres? Neil preguntó varias veces, con sorpresa en los ojos. También estaba un poco sorprendido. Odiaba tanto a mis padres que no sabía que habían muerto. Neil se dejó caer en un rincón de la pared, con el vino en la mano, bebiéndolo sin control. Tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios, que era tan desoladora y absurda. Resulta que se ha convertido en una persona sin padre ni madre, tan desafortunada como yo. Tiene una vida tan mala. ¿Cómo puedo maltratarla? Neil estaba borracho y sus hombres se lo llevaron. Se puso triste y sombrío. Finalmente, un día, salió de la habitación con mis cenizas en las manos. Sabía que había sido Diana, pero pensaba que era su indulgencia la que me había hecho daño. Simplemente encerró a Diana, que tenía miedo a la oscuridad, y puso unas cuantas cucarachas y ratas para que le hicieran compañía. Siempre se oían llantos y gritos nerviosos procedentes de la habitación de al lado, pero él hacía la vista gorda. Acarició mis cenizas una y otra vez. Ahora te llevaré a casa. Cogió el avión de vuelta a Oakville, pero yo me resistía mucho. Pero por mucho que tirara, no podía salir. ¿Por qué iba a dejar que esta persona viera mi lado más vergonzoso y ridículo? Neil bajó del avión y se dirigió directamente a casa de mi amiga. Cuando ella vio a Neil, cerró la puerta enfadada. Neil esperó fuera mucho tiempo, y mi amiga finalmente salió de mala gana. Vertió el agua sucia que había acumulado durante mucho tiempo sobre Neil, y finalmente le dijo dónde estaba el cementerio. Aunque vayas a pedirle perdón, Claire nunca te perdonará. Te quiere mucho, pero tú la has convertido en eso. Es una persona muy orgullosa, y tú has hecho que ni siquiera se atreva a ponerse en contacto conmigo. Tú sigues siendo mi buen amigo. Su voz estaba llena de ira, pero sus ojos ya estaban enrojecidos. Me quedé a su lado y quise abrazarla muchas veces, pero no pude tocarla. Después de despedir a mis padres, tuve que huir al extranjero para evitar enormes deudas, para ocultar ese ridículo recuerdo. Corté el contacto con todo el mundo. Neil no conocía mi experiencia, pero solo bajó la cabeza y dijo que lo sentía por mí. Afortunadamente, no dijo que estaba muerta. Vi a mi buena amiga siendo abrazada por su marido, y finalmente respiré aliviada. No había necesidad de estar triste por mí. En la última despedida, esperaba que ella pudiera ser feliz para siempre. Neil se subió al coche, cogió mi urna en sus brazos, y se quedó allí sentado durante mucho tiempo. Cuando ya casi había anochecido, finalmente arrancó el coche y llegamos al cementerio. Me fui más ansiosa que él. Estaba ansiosa por ver a mis padres, pero me impactaron las lápidas de mis padres frente a mí. Mi corazón latía con fuerza. Deseaba que hubiera un ser que pudiera detener a Neil en ese momento, pero solo podía verlo mirar directamente esas fotos humillantes.
las fotos en las que aparecía humillada por todo. El mundo en el aeropuerto cubrían las lápidas de mis padres. Me habían tirado huevos, me habían llamado puta, me habían pisoteado y me habían llamado zorra. Y las marcas rojas que me había dejado. El látigo en el cuerpo se describían como fetiches sexuales. Algunas personas incluso utilizaron para poner mi cara y mi cuerpo en videos de varios colores. Esa fue una época oscura que nunca olvidaré en mi vida. Estuve muy deprimida y intenté suicidarme varias veces, pero sobreviví. Quizás fueron los espíritus de mis padres en el cielo, aunque yo fuera una niña malvada, los que quisieron que siguiera viviendo. Neil se quedó atónito durante un largo rato, y el enorme impacto casi le hace caer al suelo. Neil se abalanzó como un loco y rompió las fotos con fuerza. Gritó de dolor y el enorme ruido atrajo al personal. Neil les preguntó con los ojos enrojecidos: ¿dejan que otros insulten a los fallecidos y abusen de las chicas de las fotos? El personal estaba lleno de desdén. Todas las han puesto los acreedores. No me atrevo a meterme con un grupo de gánsteres. Además, ¿quién no ha visto estas fotos? ¿Por qué te sorprendes tanto? Cuando Neil oyó que todo el mundo las había visto, su cuerpo no podía dejar de temblar, y no dejaba de murmurar: imposible. Salió corriendo como un loco con mis cenizas, tropezando por el camino y cayéndose por todas partes. Me quedé delante de las tumbas de mis padres, y recé por ellos varias veces. Fue mi comportamiento desleal lo que les hizo sufrir tal humillación, incluso después de la muerte, y no tener paz. Seguía Neil y él se apresuró a ir a la antigua empresa de mis padres después de subir al coche. Los guardias de seguridad y la recepción no dejaban de bloquearle, pero él no dudó, por mucho que le golpearan, y finalmente entró corriendo en la oficina del presidente. No solo él, yo también estaba atónito. El hombre gentil sentado en ese asiento era el hermano menor de Diana, Bobby. Neil agarró al otro por el cuello y le golpeó en la cara y la cabeza sin motivo alguno. Los empleados que nos rodeaban gritaban y pedían ayuda a uno tras otro, pero Bobby sonreía con cara burlona, a pesar de que estaba lleno de moratones. Neil, lo has descubierto demasiado tarde. Ja 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 ja. Los dos intercambiaron palabras, y sus palabras eran ilógicas y confusas. La gente a mi alrededor parecía desconcertada, pero yo poco a poco fui entendiendo. Neil robó la receta secreta para jugar conmigo, pero solo quería asustar a mi empresa. Quemó la receta secreta después de bajar del avión, pero fue descuidado en el avión y Diana lo sustituyó. La receta secreta de mi familia se filtró y provocó la quiebra, y ellos se llevaron los beneficios. Lo más trágico fue que Neil colgó mi ropa en el pomo de la puerta del compartimento, sin intención de avergonzarme delante de todos. Fueron el hermano y la hermana de Diana quienes pidieron a alguien que se llevara mi ropa y rompieron deliberadamente la puerta del compartimento para avergonzarme delante de todos. También gastaron mucho dinero para que los medios de comunicación publicaran esas fotos y videos. La verdad fue como un trueno, pero solo la razón quedó hecha trizas. Ojalá pudiera morderlos a ambos hasta matarlos. Bobby enfureció a Neil como si le estuviera pidiendo una paliza. No lo digas. Tiene muy buen cuerpo, pero a los chicos les gusta mucho, y en la cama probablemente sea aún mejor. Neil estaba furioso, y sus manos eran aún más desmesuradas. Sus puños parecían romperle los huesos a Bobby. Finalmente, un grupo de guardias de seguridad se abalanzó sobre él y lo redujo con porras eléctricas. Finalmente, un grupo de guardias de seguridad se abalanzó sobre él y lo redujeron con porras eléctricas. Los ojos de Neil estaban llenos de odio, y Bobby le escupió en la cara. Asterisco, no te importa que te cuente otra noticia. Tus padres fueron asesinados por mí, y los padres de Claire son inocentes. No hay vigilancia en ese lugar. Mi hermana solo lo dijo y tú lo creíste. Dios realmente nos ayuda. Ja 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 ja. Neil no fue el único que se derrumbó en el suelo. Yo también perdí todas mis fuerzas y caí al suelo. Mi vida estaba arruinada por las mentiras y los malentendidos que habían tejido. Neil finalmente recobró el sentido, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Parecía estar sufriendo un dolor extremo. Su cuerpo se encogió y se derrumbó llorando. Pidió perdón una y otra vez, pero nunca le perdonaríamos. Las 3 personas a las que había hecho daño ahora yacían frías y muertas. Mi corazón dio un salto, y me pareció oír a Neil decir una broma. Claire, te quiero, te echo mucho de menos. Lo echaron en medio del caos y finalmente se dio cuenta de mi culpa, mi dolor y mi desesperación por no tener hogar. Sonó el teléfono. Neil colgó varias veces, y finalmente respondió con impaciencia. Una voz aterrada se oyó al otro lado. Sr. Snyder, vuelva pronto, ha pasado algo en la empresa. Parecía enloquecido y regresó al país con mis cenizas. Diana, que debería haber estado sufriendo en la celda de aislamiento, deambulaba por la empresa con el ánimo por las nubes. Neil la agarró por el cuello y apretó cada vez más fuerte.
Las venas de su cuello y su frente se hincharon, y su rostro se deformó, pero antes de que Neo pudiera matarla, fue atrapado por un grupo de personas. Neo estaba incrédulo y rugió como un loco. Mírenme bien, soy el presidente. ¿Están tratando de rebelarse ahora? Lo crean o no, los despediré a todos. Diana se cubrió el cuello y jadeó durante un rato, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, que se había enrojecido por la dificultad para respirar. Como pudieron olvidar, que me transfirieron todas las acciones de la empresa, con sus propias manos. Neo abrió mucho los ojos, y su primera reacción fue negarlo. Imposible, nunca lo hice. No lo hice. Entonces déjame ayudarte a recordarlo. El día que fingiste estar atado, el médico trajo un papel, y tú te apresuraste a buscar a esa zorra de Claire, y lo firmaste sin siquiera mirarlo. Observé como el rostro de Neo, enrojecido por la ira, se iba poniendo pálido poco a poco. Mira a esa zorra así y solo te hará daño. A mí todavía le gustas. Si me sirves bien, te apoyaré. Los ojos de Neo se volvieron gradualmente apagados y entumecidos, y luego sonrió. Asterisco está bien. Claire está muerta de todos modos, y me gusta estar contigo. Diana no parecía esperar que él fuera tan sensato. Se quedó atónita por un momento y siguió riendo. Está bien, tengo los zapatos sucios. Ven y ayúdame a limpiarlos. Neil no dudó ni un segundo. Se arrodilló delante de las caras despiadadas de todos, y sacó la lengua. Cerré los ojos al instante y no me atreví a mirar de nuevo, pero cuando oí los suspiros de la gente a mi lado, supe que todo había sucedido. El hombre frío, sabio y orgulloso que me gustaba había desaparecido. Neil se había convertido en el perro más bajo de Diana, sin autoestima, sin personalidad e incluso atado con una correa, y arrastrándose por el suelo como un perro. La escena era diferente, pero la cosa era la misma. Una vez más, me quedé fuera de la puerta, y escuché cómo hacían el amor en la habitación. El tiempo pasó poco a poco, y de repente oí un grito desde dentro y Neo, cubierto de sangre, salió de la habitación como un zombi. En cuanto salió, se arrodilló en el suelo, llorando y riendo, como un loco. Entré corriendo y descubrí que Diana, que estaba llena de energía, se había convertido en un cadáver frío, en un estado miserable. Estaba desnuda, con palabras insultantes escritas, con sangre roja en su cuerpo, y no había ni un solo centímetro de piel intacta. Pero la cara no se movía en absoluto, y poco a poco tuve un mal presentimiento en mi corazón y corrí tras él. Neil siguió pulsando su teléfono móvil, luego se cambió de ropa y corrió hacia el avión. No esperaba que tomaría 3 vuelos consecutivos en forma de cenizas. Los labios de Neo estaban pálidos y la gente que pasaba lo miraba con ojos desconcertados. Afortunadamente, llevaba una máscara y un sombrero, pero yo estaba sentado a su lado, y aún sentía su ligero temblor. Este fue el primer asesinato de Neo. Bajó del avión y corrió directamente a la empresa de Bobby. Bobby parecía saber de los asuntos de su hermana, y gritó a los demás que arrestaran a Neo. Pero antes de eso, él fue arrestado primero. La empresa estaba en pánico hasta que arrestaron a la dirección. Finalmente descubrieron el motivo. Resultó que Bobby evadía impuestos y hacía negocios ilegales a escondidas. Cuando Neo lo vio llevárselo, se echó hacia atrás, y una risa temblorosa salió de debajo de su máscara. Vi la pantalla del ordenador de Bobby, me tapé la boca y retrocedí de repente. El miserable estado de Diana, antes de su muerte, fue filmado y publicado en las principales plataformas, lo que fue más impactante que verlo en persona, especialmente las grandes pantallas publicitarias en el extranjero, que parecían estar controladas. Casi olvidé que Neo era un genio de los datos, nada menos que un hacker. En solo un día, Bobby cayó y la empresa se declaró en quiebra tras pagar la indemnización. Diana murió y sus acciones volvieron a nombre de Neo. Antes de ser arrestado, donó todo su dinero a los pobres, que no podían permitirse ir al hospital. Al mismo tiempo, utilizó el dinero para pedir a todos los medios de comunicación que no difundieran mis fotos, y que se reabriera mi caso. La empresa de Bobby encontró varios cargos, y lo encarcelaron. Neo le pidió a alguien que cuidara bien de él, pero al cabo de unos días se enfermó mentalmente, y estaba asustado y decía todos los días que lo sentía por nuestra familia. Al final, se duchó y se dirigió al cementerio de mis padres. Según mis deseos, me enterró junto a mis padres, justo cuando pensaba que se iba a marchar y seguir huyendo. Sacó un cuchillo y se cortó junto a nuestra tumba. Grité desesperadamente que no, pero no podía oírme. No quería que muriera por mí, no quería que mancillara el hogar de mis padres, y el mío después de su muerte. Pero, sorprendentemente, lo llevaron al hospital y lo salvaron. Confesó los cargos, como si hubiera perdido toda su vida, y lo enviaron a prisión en solo unos días. Como era de esperar, volvió a quitarse la vida. Mi alma murió poco a poco cuando él murió. No podía oírlo,
pero veía cómo movía los labios. Me decía que me quería y repetía mi nombre una y otra vez. En ese momento, nuestras dos almas parecieron tocarse. Me dijo que me quería y repitió mi nombre una y otra vez. En ese momento, nuestras dos almas parecieron tocarse. Lloró y me pidió perdón. Yo negué con la cabeza con indiferencia. Me di la vuelta y desaparecí sin dudarlo. Esta vida de mal destino terminó aquí. Esperaba que nunca volviéramos a tener otra vida. Cuídate.